Hola a todas y a todas, soy Ver de la habitación de Mima y hoy entrevistaré a Ari, que forma parte de un sistema TIT, que ahora explicará con mayor detalle qué significa. Y hoy hablaremos sobre cómo es convivir con diagnósticos como el TIT, que es trastorno de identidad disociativo, TLP, trastorno límite de personalidad y autismo. Bueno, Ari, ¿cómo estás? Un poco nerviosa, pero en general bien, Yo con siempre ganas. se inicia un poco con nervios, pero no pasa nada. ¿Nos podrías definir un poco tus diagnósticos, sobre todo el trastorno de identidad disociativo, que seguramente es el que más desconoce la gente? Sí, a ver, autismo yo creo que ya todo el mundo sabe qué es, ¿no? En plan, es más bien una condición, no es una enfermedad como de una neurodivergencia, de una condición de ver distinto el mundo. El TLP es más bien como una inestabilidad y una intensidad emocional muy fuerte. Y el TID básicamente son muchas identidades, bueno, muchas más de una, viviendo en el mismo cuerpo y se crea por trauma en la infancia, así resumidamente. Lo has explicado súper bien. ¿Y nos podrías explicar qué es un sistema? Porque antes hemos dicho, ¿no?, que es, eres parte de un sistema TIT y para que lo entienda la gente, ¿qué significa? Sí, a las personas que tienen TID se les considera sistemas porque son un conjunto de entidades. No es que una persona sea un sistema, sino que yo formo parte de, digamos, de un conjunto de eso, de identidades, de personas, de alters, como quieras llamarlo. Se llama sistema básicamente porque trabajamos en conjunto. No puede ir cada una de forma individual haciendo lo que quiera, sino que tenemos que trabajar en equipo para que todo funcione. Entiendo. ¿Y por qué ya no se dice como antes, ¿no? El diagnóstico se llamaba personalidad múltiple. Mm. ¿Por qué, sabes por qué ya no se utiliza este término? Sí, eso es muy importante porque mucha gente sigue diciendo personalidad múltiple. Lo principal es que se confundía con un trastorno de la personalidad cuando es un trastorno disociativo. Están como en apartados distintos. Y luego porque personalidad e identidad no es lo mismo. Digamos que personalidad es como eres, tu forma de ser, si eres extrovertido, no sé, todos los adjetivos que tú eres. Y identidad es quién eres. O sea, yo soy Ali, esa es mi identidad. Y luego dentro de mi identidad está mi personalidad. Entiendo. Y entiendo que también se utiliza, bueno, el término alters, ¿no? Y partes, ¿no? O sea, ¿qué cambia al usar estos términos? A ver, yo creo que lo que cambia es un poco el entendimiento de la gente. Realmente identidad asociativa está mucho más acorde a lo que es. Y, y no sé, es como decir en el autismo Asperger y cosas así, ¿sabes? En plan, eso está desactualizado. Sí, son términos que más actualizados y que son más acorde a lo que se entiende ahora como trastorno de identidad de asociativo, ¿no? Entiendo. Sí, claro. Y bueno, has definido que es un sistema. ¿Cómo está conformado tu sistema? Vuestro sistema, ¿no? Pues sí, los sistemas se conforman por identidades o alters. En nuestro caso somos cinco. Aunque uno está dormido, las identidades pueden dormirse y pueden despertarse. En nuestro caso hay una identidad que lleva unos 4 o 5 años dormida, entonces pues
Decimos que somos cinco, pero activos somos cuatro. Y nada, pues dentro del sistema pues hay variedad obviamente de géneros, de personalidades, de orientaciones sexuales, de todo. O sea, cada uno es diferente. ¿Vale? ¿Y nos quieres contar, por ejemplo, cuáles son vuestros roles, o sea, en vuestro sistema? Sí, sí, los roles. Antes quería decir que no me gusta como que se, a ver, ¿cómo lo digo? Como que se fije a cierta identidad con cierto rol, porque eso puede ser un poco limitante para la identidad, pero sí que es cierto que tenemos roles, pero pueden fluctuar, digamos, o sea, no tienen por qué ser los mismos todo el tiempo. En nuestro caso tenemos eh, una protectora del cuerpo, que es Olivia, un protector emocional, que es Félix, una Little, que es una niña, que se llama Axelia. Luego está el host o la host, en este caso, que soy yo, que es como la persona que pasa más tiempo al frente. Y luego está Aiden, que es el que está dormido, que era protector también. ¿Vale? ¿Y qué, me puedes explicar qué significan un poco estos roles para entenderlo un poquito mejor? Sí, host, como he dicho, es la persona que pasa más tiempo al frente, o sea, en castellano sería como el huésped o el anfitrión o algo así, que muchas veces coincide con, digamos, en la persona principal o original o como quieras llamarlo, aunque hay muchas teorías sobre eso del original. Em, Luego, la Little, bueno, la función que tiene es dependiendo de cada Little. Hay algunos Littles que son como guardianes de trauma. En nuestro caso es ese. Básicamente lo que hacen es, eh, como dice la palabra, guardar el trauma para que no pase ese recuerdo a otras identidades y puedan ser funcionales el resto. Y también pues tienen las funciones que hace una niña, ¿no? Luego los protectores, hay distintos tipos de protectores. Como he dicho, tenemos un protector del cuerpo y otro de emocional. La protectora del cuerpo es más lo que se dedica a las cosas físicas, pues eso, a hacer tareas como ducharnos, alimentarnos, ir al médico, también cosas de nuestro espacio, ordenar la habitación, hacer tareas como ir al trabajo, cosas así. Y luego el protector emocional se encarga de toda la parte de pensamientos, sentimientos, emociones. Es el que está cuando el resto está en una crisis, el que sale si se le necesita cuando alguien está mal, cosas así. ¿Y cómo os comunicáis entre vosotros? O sea, ¿hay normas internas, acuerdos, formas específicas de colaborar? Sí, a ver, nos comunicamos por dos maneras. Una es de forma escrita. Eh, Tenemos un cuaderno donde nos vamos apuntando las cosas más importantes que queremos decirle al resto. Y luego también tenemos una aplicación en la que podemos tener un chat entre nosotros. Y luego nos comunicamos mentalmente en el mundo interno, que luego creo que hay una pregunta de qué es. Eh, entonces, pues básicamente, mentalmente oímos las voces del resto, básicamente. Entonces nos podemos comunicar mentalmente. Y sí, obviamente para todo, cualquier cosa que te imagines, hay acuerdos y hay normas, porque si no sería un caos, la verdad. No Vale, sé, la cosa más sencilla como qué ropa te vas a poner hoy, ya ahí hay normas. entiendo.
¿Y este mundo interno del que hablabas es un lugar simbólico, sensorial, emocional? O sea, ¿cómo es este mundo interno? Yo diría que es algo sensorial porque es algo que puedes sentir, pero no todas las identidades tenemos como el mismo acceso a este mundo interno. Es como un lugar en nuestra mente en el cual podemos eso, comunicarnos entre nosotros. Yo, por ejemplo, en ese mundo interno oigo las voces y lo veo como de un gris apagado y como que puedo intuir formas. O sea, a veces intuyo sus cuerpos, pero no les veo bien. Pero eso es mi caso. Por ejemplo, Félix y Axelia ven perfectamente el mundo interno. Para ellos es como una sala en la cual hay muebles, hay sofás, hay cosas de entretenimiento, como libros y tal, y se ven perfectamente el uno al otro, se pueden tocar. O sea, cada identidad tiene como cierto acceso al mundo interno, no sé por qué, pero yo en mi caso lo tengo mucho más limitado. Entiendo. ¿Y todos los miembros tienen el mismo diagnóstico? ¿Hay alguno que no se identifique con alguno de los diagnósticos? A ver, el autismo es de nacimiento, entonces todos somos autistas. Incluso Olivia, que llegó hace unos meses, también es autista. Pero el TLP, por ejemplo, solo lo desarrollé yo, porque el TLP lo he desarrollado a base de experiencias que he tenido en mi adolescencia. La mayoría, pues, eso, estresantes, abrumadoras, traumáticas. Y la única que tiene esos desniveles emocionales y esa intensidad emocional y tal soy yo. Pero el autismo está en todos. Y, por ejemplo, ¿el autismo se vive diferente desde los diferentes alters o hay alguna manifestación distinta? Sí, es distinto, no nos afecta igual a todos. Em, la que menos le afecta es a Olivia. Ella, no sé, le molestan los ruidos, por ejemplo, cosas típicas del autismo, pero realmente lo lleva muy bien. Luego, a mí me afecta más, por ejemplo, socialmente yo tengo como barreras, digamos, como que no se me da muy bien, pues mirar a los ojos, saber cuándo tengo que hablar en una conversación o cuándo se termina una conversación, esas cosas a mí me resultan complicadas. Eh, y también a nivel de hipersensibilidad, yo soy mucho más sensible a los estímulos. Y luego está Félix, que creemos que incluso podría ser un grado distinto de autismo. Sí, de autismo, porque, perdón, que he disociado un poco. Porque él lo vive de una forma bastante más extrema. Él no le gusta salir nada de casa, de hecho prácticamente no sale de casa, porque sale y el ruido mm, del ambiente, de los coches, de los pájaros, de la gente hablando, eh, incluso de su propia voz. Él habla súper bajito porque dice que le molesta su propia voz, el sonido. Entonces él es mucho más sensible y, y, por ejemplo, socialmente también le cuesta mucho, mucho más. Tiene muchas, muchas más barreras, digamos. Entonces sí, cada uno lo vive de una forma distinta. Porque al final sois identidades distintas, ¿no? Claro, ya te digo, todo es distinto. A ver, obviamente coincidimos en cosas, ¿no? Hay gustos que compartimos y tal, pero somos como personas distintas. Y para entenderlo mejor, o sea, vuestra forma de comunicaros es en el mundo interno, ¿no? Y si no, como has dicho, ¿no? Si no por escrito, chats. Mm.
¿Y Sí, cómo, o sea, cómo es conocer tus otras identidades? pues todo un proceso em, complicado. Por ejemplo, yo con Aiden, yo pensaba que era mi amigo imaginario. A él sí como que le vi muy distinto a mí y yo pensaba que era mi amigo imaginario. Luego, cuando era más mayor, pensaba que era alguna especie de espíritu que me guiaba o algo así. Porque claro, con 10 años tener un amigo imaginario vale, pero con 15 ya es un poco más raro. Luego, por ejemplo, Axelia estuvo desde muy pequeña, pero yo pensaba que simplemente era una parte de mí más infantil, más alegre. En ningún momento pensé que fuera una identidad. Hasta hace un año o así que fue cuando dijo, hola, me llamo Axelia y no soy Ali, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, Félix, me pasó una cosa curiosa con él, es que nuestros pensamientos y sensaciones y sentimientos estaban tan mezclados que yo llegué a pensar que era un chico trans, cuando realmente el chico trans era él. Eh, yo siempre he sido mujer, siempre me he identificado como mujer, pero cuando llegó él en la adolescencia estaba todo tan mezclado que sus sentimientos pensaba que eran míos, al mismo tiempo los veía como ajenos, fue muy confuso. Entiendo. ¿Y cómo te afecta en tu vida cotidiana la combinación de estos diagnósticos? O sea, ¿qué estrategias usas para organizarte, regularte, por ejemplo? Pues es un caos, la verdad es una mierda. No sé si puedo decir la palabra mierda. Sí, la puedes decir. Eh, vale. Em, sí, bueno, intento organizarme con una agenda, como cualquier persona, intento como apuntarme las cosas como muy importantes que tengo que hacer ese día, pues si tengo que ir a trabajar o tengo que ir a clases o tengo que hacer algo muy importante como, yo qué sé, limpiar la habitación o algo así, pero sobre todo trabajar y clases. Y me apunto el horario de esas cosas. Las apunto porque si viene alguien que no soy yo, que sepa que tiene que ir a trabajar o que tiene que ir a estudiar. Y luego para regularme, pues tengo muchas estrategias. Utilizo fidget toys, por ejemplo, que me regulan mucho a mí y a todo el sistema en general. También me regula mucho el frío, para las crisis también está muy bien, el hielo, el ponerte debajo del agua. Pero a cada uno le regula una cosa. Eh, a Axelia, por ejemplo, le regula jugar con sus juguetes, a Félix estar solo en su habitación sin ningún tipo de ruido, sin ver a nadie, sin que nadie le toque, él solo, eso le regula. Y a Olivia le regula todo lo contrario, le regula salir, le regula relacionarse. Entonces, claro, es que cada uno que se regula también de una forma. Pero en cuanto a organización, sí que intentamos como que las cosas importantes estén escritas. Y las relaciones sociales, hay retos, hay qué apoyos os ayudan. O sea, ¿cómo lo gestionas? Sí hay retos porque, claro, al ser tan diferentes entre nosotros, hay gente que igual dice, no, yo quiero ser, yo qué sé, amigo de Olivia. Y es como, es que si tú te relacionas con un sistema no puedes esperar solamente estar con uno de ellos y llevarte bien con solo uno de ellos porque en cualquier momento puede aparecer otro. Es normal que te lleves mejor con unos que con otros, pero siempre tiene que haber buena relación entre todos. Entonces, es un reto porque mucha gente en cuanto ve que no pueden estar siempre con quien quieren, que a veces tienen que lidiar con una niña y cosas así, pues se piran, básicamente.
Pero bueno, tenemos ciertas personas que consideramos que son de nuestro círculo más cercano, que nos aceptan y nos quieren como somos. Eh, y bueno, a la hora de conocer gente, normalmente nosotros de entrada no decimos que tenemos TIC porque si no la gente sale huyendo. Solemos presentarnos como Ali porque soy la que pasa más tiempo al frente y luego si vemos que esa persona sí que queremos que sean de nuestro grupo de amistades o vemos que vamos a estar mucho tiempo con esa persona, pues ya le iniciamos en, digamos, en lo que es el trastorno. Vale. Debe ser difícil, ¿no? Porque es como, es esencial tener que explicar tu diagnóstico para que la gente lo entienda y tú tener los apoyos, ¿no? necesarios. Claro, porque si no lo que pasa es que hacemos mucho más y eso cansa mucho. Y hay identidades que supongo que también les cuesta más hacer masking, ¿no? que otras. Claro, para Excelia es complicado comportarse como una persona adulta y de hecho a mí me parece un poco cruel decirle a una niña, oye, no te comportes así, tienes que ser una adulta, tienes que recordar que tienes 20 y pico años. Eh, es un poco duro para ella. Y sí, o sea, lo mejor es que la persona con la que estemos sepa el diagnóstico. Pero, por ejemplo, en el trabajo no lo saben y básicamente nos dedicamos a hacer maxi y ya está. Y el tema relaciones de pareja, cómo se gestionan para que funcionen, ¿no? O sea, que hay límites, acuerdos, apoyos específicos. Sí, hay muchos límites y, y acuerdos. En cada sistema es un mundo, porque cada sistema lo lleva de una forma, ¿no? En nuestro caso, la única persona que tiene pareja soy yo y tenemos ciertos acuerdos en cuanto a cómo se pueden relacionar el resto. En nuestro caso, como la única persona con, digamos, con este deseo de relacionarse con más gente y tal es Olivia, pues los acuerdos los tenemos con Olivia. Y los límites de los acuerdos pueden ir variando también, no tienen por qué ser fijos. Al principio, hace unos meses, cuando vino Olivia, teníamos unas restricciones y ahora tenemos otras. Todo es ir hablando, se necesita muchísima comunicación, mucha paciencia, pero se puede. Entiendo. Em, ¿Y qué adaptaciones o recursos os ayudan para convivir con estos tres diagnósticos al mismo tiempo? Nos ayuda que las personas a nuestro alrededor lo sepan, que antes de hacer nada pregunten, ¿no? Pues que pregunten qué necesitas, qué quieres que te ayude, quieres que te deje espacio, quieres que me vaya, quieres que me quede, quieres un abrazo o no. O sea, es muy importante preguntar antes de hacer. Y luego, pues claro, nos ayudamos mucho entre nosotros, porque como ya he dicho, el TLP lo tengo solo yo, entonces pues Félix a mí me ayuda mucho a regularme cuando en mi día a día, cuando estoy mal, él es el que se encarga de hacer las cosas y hay que hacer mucha piña. Yo sé que es complicado porque hay sistemas en los cuales no se llevan bien entre ellos, también puede pasar, pero en nuestro caso, al llevarnos bien, pues intentamos hacer mucho grupo, mucha piña y ayudarnos los unos a los otros. Entiendo. Y en tema profesionales que os hayan ayudado, terapia, ¿cómo ha ido? O sea, ¿hay profesionales que te han ayudado a comprender esta complejidad? ¿Y qué tipo de acompañamiento ha sido más útil para ti?
Hombre, pues sí, con el acompañamiento psicológico es lo más psiquiátrico también. Sobre todo por parte del TLP. Sin el psiquiatra no, yo estaría muy, muy desregulada. Em, y luego intentamos, con la nueva psicóloga que tenemos, que todos vayan a terapia, porque cada uno tiene sus taras, cada uno tiene sus cosas, sus traumas, sus experiencias que hay que tratar. No solamente la host es la que tiene que ir a terapia. Entonces, intentamos que todos vayan. Ha costado un psicólogo que entienda la comorbilidad de los trastornos, porque la mayoría se especializan en uno. Bueno, de hecho, nuestra psicóloga actual no está especializada en autismo, pero lo entiende. Está más especializada en trastornos disociativos, pero sí que entiende los tres trastornos y, y claro, es que es complicado. Es complicado porque hemos pasado por muchos psicólogos y bueno, había muchos que, vamos, que no decían que el TID, vamos, ni existía. Entonces, bueno, es Como complejo. que te negaban la existencia, es como una invalidación Sí, total. o por ejemplo te dicen, claro, como tengo TLP, pues muchas veces es como, no, eres tú, pero en un estado, no sé, muy extremo del TLP, cosas así. Porque para llegar a estos diagnósticos, o sea, ha sido difícil, ¿no? También. Em, Sí, a ver, para llegar al autismo fue relativamente fácil porque en cuanto nos dijeron, bueno, fue una ex amiga que nos dijo, oye, yo creo que tenéis autismo. Lo comentamos con nuestros padres y fue como, hostia, tiene como mucho sentido, ¿no? Y entonces fue ir a una asociación de autismo, nos hicieron las pruebas, varias sesiones psicológicas, también hablaron con nuestros padres en una sesión para ver cómo éramos de pequeños y todo el rollo. Y lo conseguimos. Fue bastante rápido porque la verdad era bastante evidente. Lo que pasa es que nadie se había parado a ponerle nombre a lo que nos sucedía. Luego, el TLP sí que llevó unos cuantos años porque yo escondía todo, yo fingía muchísimo, hacía muchísimo masking porque no quería preocupar a nadie, no quería que mis padres se enterasen de mis síntomas, entonces ocultaba todo. Y el TIT lo mismo. Yo jamás le dije a mis padres, oye, tengo voces en la cabeza, tengo un amigo imaginario, me está pasando esto. Eh, Hasta que no llegué a un punto muy, muy malo, muy feo, que dije, Dios, se lo debo de contar. Y después de eso pasamos por psiquiatría, pasamos por varios psicólogos y pues ya conseguimos que nos dijeran que sí que teníamos TIC. Porque se tiene que diagnosticar a cada identidad por separado o cómo lo hicisteis. No, a ver, es que cuando el TIC fue el último diagnóstico que tuvimos. Entonces, claro, cuando yo hice el del TLP, lo hice yo sola y el del autismo lo hice yo sola. Entonces, realmente no sé cómo, si hubiera sido al revés, no sé cómo habría sido. El TIC fue lo último. Bueno, pero como os comunicáis entre vosotros, yo entiendo que al final, o sea, se sabe, ¿no? Los rasgos que compartís en común. Sí. Entiendo. ¿Y cómo se produce este switch entre alters? O sea, ¿se puede controlar? ¿Se puede provocar?
Se crea por detonantes. Pueden ser detonantes positivos o detonantes negativos. Em, Se puede controlar, a ver, se puede intentar coordinarse. A veces funciona y a veces no. Eso es conociéndote mucho. Si tú sabes cuáles son detonantes positivos, obviamente, no vamos a hacer que nadie entre en crisis. Por ejemplo, en nuestro caso, la música, el tipo de música que escucha cada uno es un detonante muy grande. Entonces, si yo por lo que sea quiero que Olivia venga a hacer cualquier cosa, pongo música que le gusta a ella, por ejemplo, o intento eso, someterme a mí a detonantes positivos que le gusten a ella. Así es como intentamos coordinarnos. ¿Funciona? Pues a veces. Porque hay veces que tú, por más que lo intentes, pues esa persona está inconsciente, está dormida o igual no quiere salir por lo que sea. Entonces sí que se puede llegar a intentar coordinar, pero no es como que la mayoría de veces no lo controlamos. Y bueno, se crea disociando mucho. ¿Y cómo se siente cuando no estás al frente? O sea, ¿hay como conciencia de lo que ocurre, vacío, observación? Depende, puedes estar consciente o inconsciente. Si estás inconsciente, lo que pasa es que tienes lapsos de memoria. De repente te despiertas y dices, wow, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? No sé. Eh, y entonces lo que hacemos es pues intentar ubicarnos preguntando a quien esté consciente, miramos el chat del móvil o directamente preguntamos a alguien de confianza, oye, venimos de algún sitio, no sé qué, tal, porque solemos informar a dónde vamos también. Eh, Eso sí, estás inconsciente. Si estás consciente, ves lo que está ocurriendo, pero de forma como muy distorsionada, difusa, borrosa. Eh, entonces es como que sí, yo, por ejemplo, ahora no hay nadie consciente, pero si estuviera alguien consciente, pues sabrían que hemos hecho una entrevista, pero capaz que no se acuerdan de cada pregunta que me has hecho y cosas así. Se acuerdan como un poco de lo general. Y em, se puede un alter, se puede desaparecer, morir, pueden surgir nuevos con el tiempo o situaciones, en situaciones específicas. Sí, a ver, a la primera pregunta, no, un alter no puede morir, puede quedarse dormido durante X tiempo. Eh, Eso en nuestro caso hay un alter dormido, pero podría despertar en cualquier momento, no sabemos, o podría seguir dormido por muchos más años, pero no es como que desaparezca o esté muerto, sigue estando ahí. Y sí que se puede crear, el cerebro puede crear nuevos alters. Normalmente lo hace, bueno, normalmente no siempre, cuando hay una carencia. No tiene por qué ser una situación traumática. O sea, muchas veces sí, hay un trauma, nadie lo puede gestionar y aparece una identidad nueva. Pero muchas veces es porque hay carencias que nadie está eh, supliendo y entonces el cerebro dice necesitamos a alguien. Se nos acaba el tiempo, ha pasado muy rápido. No sé si hay algo que quieras añadir que no hayamos concretado en la entrevista en estos últimos 5 minutos. Pues yo quería hablar un poco de que también, a ver, como persona LGTBI que soy, pues quería hablar un poco de que también cada identidad tiene su orientación sexual, su identidad de género. En nuestro caso tenemos a 2 chicos y a 3 chicas, pero podría haber personas no binarias perfectamente. Y también la orientación sexual, pues tenemos de todo, hay heteros, bisexuales, hay asexuales también, cada uno es un mundo. Y nada, yo quería decir que también estoy en esa lucha
que intento que dar un poquito de visibilidad a- al colectivo y nada más. Pues Ari, muchas gracias por haberte atrevido a hacer esta entrevista. Sé que no debe ser fácil como hablar de estas cosas, pero es muy importante la visibilización, como cuentas, y has hecho una labor, estás contribuyendo a una labor muy importante, sobre todo con un diagnóstico con tantos prejuicios, desconocimiento, ¿no? Nos podríamos estar aquí mucho tiempo, es una pena que dura tan poco la entrevista, pero creo Mm. que te lo has explicado súper bien y que hemos ayudado a que este diagnóstico se entienda un poquito mejor. Nada, muchas gracias a ti por hacerme la entrevista y, y nada, que si alguien tiene alguna pregunta, que nos las podéis hacer, ya sea por comentarios del vídeo o nuestras redes sociales. Exactamente. Yo pondré tus redes sociales para que la gente te conozca y así también si alguien necesita algo, pues te pueda preguntar. Claro, yo estoy abierta a ayudar y a contestar a quien sea. Perfecto, pues adiós a todos y muchas gracias por estar aquí. Adiós. Chao.